Hola, buen día a todos. El día de hoy tomaremos el tema de rocas e icebergs. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Sofía Sosa Costa, Juan Felipe Loaiza Salcedo y Laura Estefanía Peñagudelo, quien está presentando. Los icebergs son afloramientos rocosos aislados que se destacan abruptamente de las llanuras circundantes. Esto quiere decir que no tienen forma de montaña, sino que tienen pendientes muy pronunciadas y salen abruptamente del suelo. Estas rocas pueden ser muy altas, más de 900 metros. Su superficie es relativamente plana y en toda su estructura habita diversidad de vegetación. Esta vegetación puede ser diferente a la llanura circundante, generalmente lo es y por eso son conocidos como islas de vegetación. Tanto las formaciones rocosas como la vegetación que habita en ellas son séricas, o sea que retienen pocas cantidades de humedad y de agua. Las rocas también pueden estar constituidas de diferentes materiales como arenisca, granito o dolerita, que explicará mi compañera más adelante, y estas se pueden encontrar en diferentes ecosistemas. Ahora observemos las especies vegetales más comunes en afloramientos rocosos o icebergs. En las imágenes podemos ver ejemplos de musgos, hepáticas, traqueofitas e incluso de hongos habitando en icebergs. Pero tenemos que los líquenes y los briófitos son también comunes y fácilmente encontrados en estas rocas. En algunos casos también se puede encontrar incluso cianobacterias habitando en los afloramientos rocosos. Algunas de las adaptaciones que han tenido las plantas que habitan en icebergs son la propia de la capilaridad. Para potenciar este fenómeno, estas plantas tienen muy poca distancia entre cada una de sus hojas, así como angosto el xilema para poder captar más agua. Por otro lado tenemos las formas de cojín. Son plantas que se pueden conservar bien en ambientes extremos. Hay estudios que demuestran que estas son capaces de efectuar cambios microambientales a su alrededor, como controlar las condiciones de humedad del suelo, temperatura y concentración de nutrientes. Esto no solamente beneficia a los cojines, sino a la biota a su alrededor. El engrosamiento de la pared celular adquiere a la planta de varios beneficios. Ayuda a proteger de los vientos fuertes, a evitar depredadores, mejorar el almacenamiento de agua, entre otras. Algunas adaptaciones a nivel celular. El tamaño intercelular entre más pequeño es, más favorece el transporte de fluidos en procesos como capilaridad, ósmosis y difusión. Para controlar la pérdida de agua, las plantas, además del buen funcionamiento de los estomas, tienen en la epidermis externa ceras que protegen de la deshidratación y en la capa más interna de la epidermis canales resiníferos que segregan resinas protectoras. Los tricomas son finos crecimientos en las plantas que pueden ser como pelos, escamas, papilas, etc. Tienen diferentes funciones, desde ayudar a la captación de agua, proteger de depredadores, percepción de estímulos, entre otros. En el primer ejemplo de los ciclos de vida tenemos un musgo del desierto. Este habita en condiciones extremas. Su proporción de machos es baja comparada con las hembras. Esto puede suceder porque generalmente en la naturaleza los machos invierten mayor gasto energético en su expresión sexual y esto los puede dejar más vulnerables a deshidratación. Por esto mismo se explica que las ramas sexuales en la especie sean pocas y que la reproducción asexual sea más frecuente. Los icebergs no son desiertos, pero tienen condiciones extremas también, por lo que estas adaptaciones en el ciclo de vida pueden verse también en los icebergs. Ahora vemos estudios realizados a tres diferentes grupos. En estos se encontraron que las briófitas estudiadas en la Costa de Marfil y Zimbabue tenían falta de diferenciación sexual en las plantas. En su lugar, estas usaban propágulos para la reproducción. Las traqueofitas estudiadas no disponían de dispersión por medio de animales ni por medio de viento para sus esporas. Y finalmente, las hepáticas estudiadas en una roca volcánica en Yemen presentaron esporas muy grandes, las cuales eran dispersadas por la misma planta a un corto alcance. Los investigadores creen que estas eran plantas de ciclos de vida cortos o estacionales y que es posible que algunas esporas queden guardadas en bancos de diásporas. En otros tres estudios diferentes observaron que para las briófitas en los afloramientos rocosos en Brasil, la mayor proporción de especies eran monoicas, siendo de 26 a 22. Sin embargo, las tres especies más frecuentes en el área de estudio fueron dioicas. De estas tres especies más frecuentes, encontraron que dos rara vez se reproducían por esporófitos y la otra solo ocasionalmente. También determinaron que la mayoría de especies tenían reproducción sexual. En los musgos en afloramientos de piedras de hierro en Brasil, encontraron una expresión sexual marcada,
siendo predominantes las hembras. La mayoría se reproducían asexualmente y a sus formas de reproducción les asignaron un alto éxito reproductivo, siendo el 69% por propágulos caducifolios y el 31% por gemas. Finalmente, al musgo plateado del noreste de Brasil encontraron que son monoicos y que en su mayoría se reproducen asexualmente. Tienen varias estrategias como bulbos, tubérculos y yemas. Los investigadores descubrieron una gran ventaja de esta especie, y es que los ácaros se encargaban de dispersar sus propágulos asexuales y ayudaban a su fertilización. Por otro lado, encontraron que para las que se reproducían sexualmente, tenían liberación de esporas. En cuanto a la dispersión, este es el movimiento de los individuos desde su lugar de nacimiento a su sitio de reproducción o el movimiento de un sitio de reproducción a otro. Este puede limitar las especies que van a llegar a los Inselbergs, ya que la vegetación que los rodea es muy diferente. Pues también se encontró que los Inselbergs en el occidente de África eran refugio para especies de briófitos que están adaptados a la sequedad, mientras que los que estaban en Namibia eran refugio de especies de traqueófitos. Se descubrió que el flujo de genes y de nutrientes va desde los Inselbergs hasta los suelos de los alrededores y que algunas diferencias entre los Inselbergs de granito y dolerita es que estos primeros soportan especies de vida largas de comunidades estables y que están estrechamente aliados con los hábitats de los alrededores, mientras que los de dolerita van a soportar más bien especies efímeras de comunidades transitorias y no están tan estrechamente aliados con los hábitats de los alrededores. Y en cuanto a los Inselbergs tipo Stepping Stone, estos pues tienen un mayor potencial para conservar aquellas especies con rangos de dispersión cortos. Y pues al final lo que se concluyó es que si se quiere conservar las especies únicas de los Inselbergs, es preferible conservarlos en grupo más que como montañas aisladas. En los briófitos, la dispersión se facilita hacia los cantos rodados y hacia los Inselbergs, teniendo hartas fuentes de propágulo cerca. El propágulo es un tipo de germen, parte o estructura de un organismo producido sexual o asexualmente, que es capaz de desarrollarse de manera separada para dar lugar a un nuevo organismo idéntico al que lo formó. Y pues se demostró que muchas especies tropicales, como las que se muestran abajo en la diapositiva, que típicamente crecen en la corteza, también se pueden encontrar en las rocas. En cuanto a la recuperación por la desecación, se hizo un estudio de los tres musgos que se están mostrando ahí en pantalla, que se encuentran en unas rocas que están expuestas al sol en los Inselbergs de Brasil, y lo que se reportó es que tenían una fuerte extinción de la fluorescencia de la clorofila, concluyendo que estas especies tenían protección fotooxidativa que les permitía vivir en este tipo de condiciones, y pues ellas lograban esto mediante una reducción hasta casi cero de la fluorescencia en la clorofila base, y pues al rehidratarse tenían una recuperación rápida a valores altos en los primeros 5 minutos, pero ya se demoraban más de 80 minutos para llegar hasta el equilibrio. Y pues estas condiciones ayudaban a definir el nicho de cada uno. O sea, por ejemplo, en esta primera, la de Campylopus sabanarum, se definía el nicho por la formación de un cinturón interior, mientras que en la segunda era por la formación de un cinturón exterior alrededor de la vegetación. Y por ejemplo, en la última, esa decía que vivían en pequeños cojines en la roca desnuda y que tenían problemas en la adquisición de dióxido de carbono. Los hábitats de briófitos no solo se definen por el entorno físico, sino que también por los traqueófitos que están asociados a ellos. Los traqueófitos en las rocas y en los Inselbergs van a recolectar el suelo, van a proporcionar sombra y a retener la humedad durante más tiempo que las zonas sin esta vegetación. Por ejemplo, Silanus lanata va a proteger a Arquinium y le va a permitir sobrevivir en los afloramientos rocosos de la sabana en el sureste de Nigeria. Y cuando hay temporadas de lluvia, los otros dos musgos que se muestran en la derecha del cuadro azul también se van a unir a esta asociación. Ya en el recuadro abajo, el morado, lo que se muestra es una asociación entre un líquen, un musgo y un traqueófito que está en los Inselbergs del sureste de Nigeria. Se encontró que ambas especies, Archaeinium y Cyanotis lanata, están de manera asociada con una frecuencia del 50%, mientras que solo el 20% era para Archaeinium sola y el 30% para Archaeinium con otras plantas. Pero algo a recalcar es que estas dos especies crecen mejor en condiciones algo diferentes. Por ejemplo, Cyanotis lanata tiene un pH óptimo de 6.7, mientras que Archaeinium de 7.7. En cuanto a la densidad, la de Cyanotis lanata aumenta de marzo a septiembre y en este mismo tiempo la de Archaeinium disminuye. Ya en cuanto a lo que tienen en común es que ambas plantas disminuyen su densidad de septiembre a diciembre y son heridas a temperaturas superiores a 50 grados centígrados. Entonces lo que estos datos nos indican es que ambas especies se facilitan entre sí. Y otro ejemplo es que las briófitas y los traqueófitos también pueden tener una cooperación de nutrientes, ya que los briófitos acumulan polvo y escurrimientos que contienen nutrientes que después se van a poder transferir a los traqueófitos.
Los flujos de lava tropical van a proporcionar hábitats rocosos únicos y en un estudio que se hizo se observaron comunidades de briófitos que fueran desde 250 hasta 850 metros por encima del mar. Y lo que encontraron es que la diversidad de los briófitos va a aumentar con la altitud y que los flujos de lava apoyan un alto número de organismos pioneros que van a poder colonizar la selva tropical remanente en tierras bajas. En cuanto a la riqueza y la diversidad, características como el bosque circundante, el clima regional, la altitud, la vegetación, los incendios, los hábitats y el epifitismo de los Inselbergs contribuyen a los cambios en la distribución de las especies y en los rasgos funcionales. Por ejemplo, en los cantos rodados se encontraron xerófitas e hidrófitas unas al lado de las otras debido a la heterogeneidad del medio ambiente a pequeña escala, y pues tales condiciones ayudaban a una gran variedad de briófitos en estas rocas. Para hablar de África, los Inselbergs que se encuentran en África Occidental son geológicamente antiguos, son monolitos típicamente en forma de cúpula y tienen temperaturas extremas e intensidades lumínicas. Sin embargo, pues tienen alrededor de 600 especies de tracófitos que se van a encontrar en estos Inselbergs, de los cuales los que más predominan son las gramíneas, los juncos y las leguminosas. Y hay unos cojines de musgo, particularmente los que se muestran en la imagen de arriba, que se van a poder establecer donde hay suficiente agua de filtración. En los Incerbex de Costa de Marfil y de Zimbabue se encontró que el número de especies de briófitos no está relacionado con el tamaño del Inselberg o con la elevación. Y pues en Costa de Marfil se encontró que hay una diversidad beta baja. Esto quería decir que la flora era relativamente uniforme a lo largo del país y más bien una alta diversidad beta en hábitats pequeños como las piscinas de rocas. Y también que la diversidad disminuía desde la sabana hacia la zona de la selva. Y pues en este país se encontró una riqueza total de especies en Inselbergs de 31, mientras que en Zimbabue fue de 25. Esto se puede explicar debido a que los Inselbergs de Costa de Marfil están tanto en la selva como en la sabana y esto ampliaba los tipos de vegetación que los rodeaba. Burke, para el año 2002, realizó un estudio en Namibia en el cual encontró que las propiedades del suelo no parecen tener un papel significativo en los entornos áridos. Junto a esto, parámetros como el aspecto y el ángulo de la pendiente encontró que también no tenían un papel importante. También a su vez encontró que las comunidades vegetales de pastizal y arbustos se relacionan principalmente con el hábitat en general, la elevación, el tamaño del Inselberg y la geología. En este mismo estudio se encontró que estos son una fuente de progámbulos para la recolonización. Los inselbergs son capaces de albergar especies vegetales procedentes de zonas vecinas de mayor pluviosidad. Burke también en el año 2003 realizó estudios en los cuales llegó a descubrir que los inselbergs de granito de Namibia estaban estrechamente relacionados con los hábitats de montaña, más que con las crestas de dolerita. Kushner, en el 2003, realizó estudios sobre el afloramiento rocoso en la zona de Jabal Arais en Yemen. En este encontró comunidades de Riccia Hovet Astiae, la imagen del costado izquierdo y central, y Riccia Argenteo Limbantae, en los suelos finos que recubren los afloramientos de las rocas volcánicas en zonas monzónicas, en donde estos son caracterizados por esterculia africana, la imagen del costado derecho. Neotrópicos. Polemski y junto a sus colaboradores definieron los Inselberg como afloramientos rocosos, en su mayoría, con forma de cúpula en todas las zonas climáticas y vegetativas de los trópicos. En el caso de Brasil, estos consisten en granitos y gneis precámbricos que forman elementos paisajísticos antiguos y estables. Debido a su exposición, estos crean duras condiciones microclimáticas. Estos son los que hacen que se generen condiciones tan diversas que den lugar a una vegetación muy distinta. Para el año 2012, Silvia realizó estudios en Brasil, en el estado de Pernambuco, realizó el estudio haciendo la división de los microhábitats, los cuales fueron catalogados como afloramiento de rocas expuestas, fisura, isla de suelo y casimba, el cual consiste en una fosa de roca en un suelo húmedo o pantanoso, el cual por medio de la condensación del agua hace la recolección de la misma. En el caso de los sustratos también realizó la división como roca, tronco vivo, tronco muerto y suelo. En este estudio realizado por Silvia, se identificó un número de 49 especies en 36 géneros y 20 familias. De estas, 34 eran musgos y 15 hepáticas. Se encontraron las familias más representativas, en este caso fueron parahepáticas, de hoja uniace y fulaniace, que se encuentran en el costado superior izquierdo. En el caso de las familias de los musgos se encuentra Dicraneaceae y Potiaceae. Estas en conjunto comprenden el 53% de las especies.
Como vemos al costado izquierdo encontramos una tabla con el listado de especies y sus frecuencias. Este es un listado de las especies más comunes encontradas por Silvia en el estudio realizado en el 2012. A su vez, en el costado derecho encontramos especies tropicales, las cuales son de un estudio realizado en 1953 por Bren en la Florida subtropical de los Estados Unidos, encontrando un número de especies que son únicas, que se daban sobre la piedra caliza en la Florida subtropical. En muchos otros casos, esos se encontraban fue en los estados del sur. Las especies que encontramos aquí son Haerinopsis vesicularia, Meteoriopsis papilaria y Cyropodon. Estas están restringidas principalmente a los pantanos. Conseicao y Pirinay, para un estudio realizado en el 2005, señalaron que hacían falta estudios cuantitativos en los hábitats de cuevas tropicales. Estos fueron comparados, descubriendo que cuando se encontraban hábitats de diferentes tipos muy cercanos, contiguos, hay una mayor heterogeneidad en cuanto a los estratos y formas de vida en un área restringida, lo que permite albergar un número mayor de especies. Aunque este estudio no fue realizado en base a las briófitas, los investigadores sugirieron que era interesante el hecho de llegar a probar esta hipótesis en las briófitas.